El 6 de julio de 1988, México vivió unas elecciones que pusieron a temblar al régimen priista de más de 50 años. Por un lado, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, parecía estar a punto de arrancar el poder al PRI. Por el otro, Carlos Salinas de Gortari, el hombre del partido en el poder. Por primera vez en décadas, los resultados se podían seguir en tiempo real y Cárdenas llevaba una ventaja clara, hasta que a las 8:30 pm el sistema se cayó de forma misteriosa. Cuando volvió, Salinas tenía una ventaja sospechosa y contundente. La duda explotó en la población: ¿fraude electoral o una simple falla técnica? México ya no era el país que el PRI había gobernado por más de 5 décadas sin oposición real. Las crisis económicas habían dejado cicatrices profundas, la inflación devoraba los ahorros y la desigualdad crecía como una herida abierta. El nuevo PRI, prometido por Miguel de la Madrid, era solo un espejismo. El viejo sistema autoritario persistía bajo la fachada de la democracia. La corrupción estaba institucionalizada y la censura en medios aseguraba que solo la versión oficial llegara a la gente. Pero la sociedad empezaba a despertar. Las marchas, los debates y las voces que exigían cambios se hicieron inevitables. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del legendario Lázaro Cárdenas, había sido una pieza clave dentro del PRI, gobernador de Michoacán y miembro respetado. Fue el hijo incómodo que decidió romper con la maquinaria que él mismo había ayudado a construir. En 1987 fundó el Frente Democrático Nacional, juntando a la izquierda, expristas desencantados y ciudadanos cansados. Su candidatura representó la primera amenaza real al poder del PRI en décadas. Su discurso no solo tocaba fibras sociales, sino que encendía la esperanza de un cambio verdadero. La noche del 6 de julio de 1988, el país entero tenía los ojos puestos en las elecciones. Por primera vez, los resultados podían seguirse en tiempo real. Las cifras iniciales mostraban a Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza. El Frente Democrático Nacional estaba ganando terreno rápidamente y el PRI lo sabía. A las 8:30 pm, cuando el nerviosismo en el gobierno era evidente, el sistema se cayó. Esa fue la frase que pasaría a la historia: se cayó el sistema. Así lo informó Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y responsable directo del conteo. No hubo explicación técnica detallada, ni protocolos de respaldo, solo opacidad, silencio. Y luego, cuando el sistema volvió, Salinas de Gortari ya tenía una ventaja clara y supuestamente irreversible. Fue como si la democracia mexicana hubiera sido desconectada del enchufe en el momento más crítico. La reacción fue inmediata. Miles de personas salieron a las calles. Las plazas se llenaron de pancartas, gritos e indignación. Para muchos no cabía duda. El fraude estaba consumado. El Frente Democrático Nacional se negó a reconocer los resultados. Exigieron un recuento. Denunciaron la manipulación de actas, la alteración del conteo y el apagón informático. Pero nada de eso detuvo al régimen. El PRI hizo lo que mejor sabía hacer: imponerse. En el Congreso, la mayoría priista aprobó la elección en medio de gritos de fraude, fraude por parte de la oposición. La democracia fue enterrada con votos comprados y actas manipuladas. Carlos Salinas fue declarado presidente electo y poco después fue ungido como presidente por el mismo sistema que lo había parido y protegido. La ceremonia fue tan impecable como hipócrita. Era el guión de siempre: el poder nunca se equivoca, el PRI nunca pierde. Mientras tanto, el pueblo, el que sí había votado, quedó con la amarga sensación de que su voluntad no valía nada. El mensaje fue brutal: puedes votar, puedes marchar, puedes soñar, pero al final ellos deciden. A más de 3 décadas del suceso, Manuel Bartlett, el mismo que estuvo al mando cuando se cayó el sistema, sigue siendo una figura central en la política mexicana. Lo más irónico es que hoy se presenta como defensor de la democracia desde otro partido. Pero en 1988, él fue el rostro del apagón electoral, y su versión ha cambiado con los años. Primero negó el fraude, luego lo minimizó, después simplemente dejó de hablar del tema. Carlos Salinas, por su parte, siempre sostuvo que ganó legítimamente, pero jamás ofreció pruebas claras del conteo final. Nunca explicó con rigor qué pasó durante las horas oscuras de la caída del sistema, y nunca, jamás, se mostró dispuesto a una revisión seria del proceso. La legitimidad para él era un trámite. En 2018, un estudio publicado por la American Political Science Review aplicó modelos estadísticos modernos al análisis de los resultados de la elección de 1988. El hallazgo fue claro: los patrones en los datos coincidían con manipulación electoral sistemática. Se observaron picos sospechosos en los resultados, desviaciones estadísticas inusuales y actas con inconsistencias imposibles de justificar si el proceso hubiera sido limpio.
El estudio concluyó que los datos eran altamente compatibles con fraude. No se trataba de teorías conspirativas ni de corazonadas, era evidencia técnica, datos duros, ciencia al servicio de la memoria. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció, años después, lo que en su momento fue imposible de decir en voz alta. En 1988 se violentaron los derechos democráticos de la población mexicana. En un comunicado oficial, la CNDH dejó claro que se trató de una elección marcada por irregularidades, opacidad y ausencia de mecanismos confiables de revisión. La voluntad popular fue ignorada, y el régimen se protegió a sí mismo a costa de la legitimidad. Las dudas sobre aquella noche no se disiparon, crecieron con los años. El estudio de la American Political Science Review señaló picos imposibles en la distribución de votos. La CNDH reconoció que los derechos democráticos fueron violentados. Actas enteras desaparecieron de los archivos. Cada nueva pieza encaja en el mismo rompecabezas. La caída no fue un accidente, fue una maniobra. Y sin embargo, el tema se fue enterrando en los libros de texto, reducido a una anécdota incómoda. El sistema se reforzó, cambió de camisa, pero no de ADN. Y si aquel sistema nunca se cayó, sino que simplemente se reinició, porque el verdadero fraude no se consumó solo aquella noche. El verdadero fraude fue enseñarnos que el poder podía mentir y salirse con la suya, que la voluntad de millones puede archivarse en una caja fuerte y declararse asunto cerrado. 37 años después, los nombres cambiaron, los discursos evolucionaron, pero la pregunta persiste. ¿Seguimos votando dentro de la misma arquitectura que se diseñó para no perder jamás? Si 1988 nos robó un futuro posible, cada elección posterior nos recuerda lo que está en juego. La memoria, la dignidad y la convicción de que la historia todavía se puede reescribir. Siempre que un país decida abrir los ojos y exigir que el sistema, ahora sí, se caiga, pero esta vez de verdad. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.